Bienvenidos, chicos, chicas, amigos de diferentes partes del mundo. Esta mañana vamos a empezar un buen lunes teniendo un repaso de la lección por una persona que es muy buena testificando de Jesús. Vamos a escuchar, a yo voy a tener que tomar un avión hasta Argentina, de donde esta persona especial nos va a impartir el repaso de escuela sabática de esta mañana. Bienvenida, Fabi. Gracias por estar con nosotros y a todos los que se conectaron. Que Dios les pueda bendecir. Bueno, gracias por la invitación. Yo me tendría que tomar un avión y ir para donde estás vos ahí con esas palmeras, esa playa, que está muy bueno. Así que acá está lloviznando, así que se puso, hacía rato que no llovía. Pero igual uno disfruta del día. Así que bueno, bienvenidos a todos también. Y bueno, seguimos con las lecciones que hablan acerca del pacto de Abraham, de todo lo que Dios le había prometido a ellos, al pueblo de Israel. Y en este caso, la lección se titula Acuerdo de Tierras. Vamos a buscar Génesis 35:12. A ver quién lo quiere leer. Ustedes disculpen mi garganta porque yo me levanto temprano, igual la garganta está media ronca. Yo creo que ya no se acomoda más. 35:12. ¿Alguien quiere leerlo? La tierra que he dado a Abraham y a Isaac la daré a ti y a tu descendencia. Después de ti daré la tierra. Muy bien, acá vemos la promesa que Dios le dio, que iba a dar la tierra a Abraham, a Isaac y a la descendencia. Dice, la promesa de que se daría una tierra al pueblo de Dios, Israel, primeramente la recibió Abraham y luego le fue repartida a Isaac y a Jacob. Las palabras de José en su lecho de muerte repiten esta promesa. La verdad que cuando yo estaba leyendo las promesas, uno por ahí estudia la Biblia y va leyendo las historias, y después cuando empieza a unir en el estudio de la lección, va uniendo esos versículos que alguna vez pudimos leer, le encontramos un poquito más sentido a lo que estudiamos. Si bien, bueno, yo muchas veces hice la historia de la Biblia completa, digamos, el estudio de la Biblia completa, cuando leemos así esas partes, nos abren más la mente para entender por qué se dijo una cosa, por qué se dijo otra. Así que vamos a buscar en Génesis, lo que dijo José, vamos a buscar en Génesis 50:24. Me encanta estudiar la lección porque me hice la costumbre desde muy chica, porque la verdad que se aprenden muchísimas cosas y siempre hay algo nuevo para aprender. No sé si les pasa a ustedes, pero yo sí me sigo sorprendiendo con las cosas que voy estudiando y me encanta aprender de todas las cosas que Dios tiene para nosotros. Entonces leemos Génesis 50:24. ¿Quién lo quiere leer? Y José dijo a sus hermanos: Yo voy a morir, mas Dios ciertamente os visitará y os hará subir de esta tierra a la tierra que juró a Abraham, Isaac y a Jacob. Ahí mientras leía este versículo se me vino, yo soy muy voladora, y se me vino a la cabeza la historia de todo lo que había pasado José. Así en un ratito se me hizo el pantallazo. Fíjense que después de todo lo que él vivió, que perdonó a sus hermanos y les dijo, bueno, cuando estaba por morir, que Dios lo iba a visitar y le iba a dar la tierra que había jurado a Abraham, a Isaac y a Jacob. Qué lindo, la verdad que Dios cumple sus promesas. Es hermoso porque, bueno, ahí les da una esperanza de que
Pues bueno, en este caso, por más que no estuviera José, Dios los iba a visitar y iba a estar con ellos. Después dice, sin embargo, Dios informó a Abraham que pasarían 400 años antes de que la simiente de Abraham tomara posesión de la tierra. Esto también uno lo lee y a lo mejor lo pasa de largo, pero ahora estudiando la lección, que Dios ya le había anticipado lo que iba a pasar. Vamos a buscar en Génesis 15, el 13 y el 16. También el que lo quiera leer. Dice, el Señor le dijo, debes saber que tus descendientes vivirán como extranjeros en tierra extraña, donde serán esclavizados y maltratados durante 400 años. Pero yo castigaré a la nación que los esclavizará, y luego tus descendientes saldrán en libertad y con grandes riquezas. El otro era el 10, a ver si no me equivoco, el 16. Dice, así recuperó 14-16, ¿verdad? 15-16. 15-16. 4 generaciones después, tus descendientes volverán a este lugar, porque antes de eso no habrá llegado al colmo la iniquidad de los amorreos. Ahí está, Dios le había prometido la tierra, les dijo que iban a estar esos 400 años de esclavitud y que después volverían y les daría todo lo que Dios le había prometido. Y dice, el cumplimiento de la promesa comenzó en los días de Moisés y de Josué. Moisés repitió el mandato divino, mirad, yo os he entregado la tierra, entrad y poseed la tierra. Eso está en Deuteronomio 1:8. También cuando leía esta parte se me vino a la cabeza de la historia de Moisés, cuando estaba en el agua, bueno, que la mamá lo cuidó, o sea, que se tenía que levantar ese libertador para poder sacar de la esclavitud al pueblo. Y la verdad que mientras uno va estudiando es lindo ir recordando las historias que ya conocemos para que le sigamos encontrando más sentido a lo que estudiamos en la Biblia. Dice, lee Deuteronomio 28, el 1 y el 15. Mientras lo buscamos, le hago las preguntas que están en la lección. ¿Qué implican estas palabras de Deuteronomio 28, 1 y 15? Buscamos, leemos y después vemos qué implican estas palabras. Deuteronomio 28, el 1 y el 15. ¿Leo? Sí. El 1 dice, acontecerá que si oyeres atentamente la voz de Jehová, tu Dios, para guardar y poner por obra todos sus mandamientos que yo te prescribo hoy, también Jehová tu Dios te exaltará sobre todas las naciones de la tierra. Y el 15 dice, pero acontecerá, si no oyeres la voz de Jehová, tu Dios, para procurar cumplir todos sus mandamientos y sus estatutos que yo te intimo hoy, que vendrán sobre ti todas las maldiciones y te alcanzarán. Bueno, acá tenemos esta pregunta que dice, ¿qué implican estas palabras? Y, bueno, dice una parte que en resumen la tierra les será dada como parte del pacto. Un pacto implica obligaciones. ¿Qué obligaciones tenía Israel? ¿Qué les parece con respecto a lo que leímos? Que si obedecían iban a tener eso y si no obedecían iban a tener sus consecuencias. ¿Qué opinan de lo que leímos en Deuteronomio? Ahí les dice en el versículo 1, ¿verdad? Que debían guardar y poner por obra sus mandamientos. Entonces,
Si guardaban los mandamientos, quiere decir que iban a accionar de acuerdo a los mandamientos de Jesús, para que Jehová los exaltara sobre las naciones de la tierra. Eso entendí yo. Yo, por ejemplo, estaba leyendo Deuteronomio y habla sobre las bendiciones de la obediencia y consecuencias de la desobediencia. Y cuando uno ve esa palabra de maldición y todo eso, a mí no me gusta ver a Dios como suele ver la gente, que Dios castiga. Entonces, se me venía a la mente de pensar que en realidad el curso de lo que es el pecado, o sea, nosotros sabemos que la desobediencia al pecado es muerte. Entonces, estaríamos siguiendo las consecuencias que tendríamos por estar pecando y que lleva a la muerte. Todo eso que va, el pecado lleva a la degradación, a cada vez estar peor. Entonces, en realidad, yo no lo tomo, o sea, mi forma de pensar, no lo tomaría como maldición, sino que seguiría el curso de nuestra vida porque es la consecuencia de lo que es el pecado. Y cuando uno busca a Dios y se pone en contacto con Él, nos relacionamos con Él y obedecemos, y las consecuencias que tendríamos por estar pecando, Dios las transforma en bendiciones. No sé si me explico, no me gusta ver a Dios como castigador, sino que eso es consecuencia nuestra y Dios con su amor interviene en todas las cosas que nosotros podemos hacer mal, y Dios interviene y realiza esos milagros, esas bendiciones, cuando nosotros obedecemos. Yo siempre me acuerdo cuando el pastor decía con respecto a Daniel y sus amigos, que ellos decidieron no comer la comida del rey. Entonces, ¿qué pasaba? Ellos en esos 10 días le hizo efecto lo que ellos no comieron la comida del rey. No, ellos venían desde chiquito, tenían esa costumbre de tener una vida saludable que habían aprendido en su hogar. Entonces, no era que en 10 días ellos hicieron la diferencia. La diferencia la venían haciendo en la obediencia de Dios desde chiquito. Entonces, por eso es que me lleva a pensar a mí que si nosotros vivimos pecando, o sea, las consecuencias caen, digamos, por su propio peso, pero al buscar a Dios, Dios va interviniendo y va obrando milagros en esa parte que nosotros hacemos tan mal, pero cuando lo buscamos a Él va transformando la vida de cada uno de nosotros para que esas consecuencias del pecado, por ejemplo, en mi caso de familiar y todo, yo siempre les digo que soy un ejemplo de un desastre, madre de 2 hijos con diferentes papás. Entonces esas consecuencias que yo tengo a raíz de esas malas elecciones que tuve, gracias a Dios que interviene o que yo lo busco para que Él intervenga y que Él guíe, para que esas consecuencias que nosotros tenemos por pecar, podamos tener esa contención, esa ayuda, y Dios va obrando milagros en la vida de nuestros hijos, porque la desobediencia lleva a no acercarse a Dios, a hacer todas las cosas mal. Entonces, cuando uno busca a Dios, Dios hace la diferencia. Dice, la primera parte de Deuteronomio 28 describe las bendiciones. No sé si vos, Tito, querías decir algo. Hola. Sí. Y buenos días, hermanas que están, los hermanos ahí, parece acá. Quería compartir algo, ¿no? Algo a la hermana Fabiana que dijo, ¿no? Y Dios castiga o no. Vamos a apuntar eso un poquito, repasando la escuela sabática. Bueno, en verdad la sociedad en sí dice que Dios castiga, ¿no? O sea, estamos diciendo de la sociedad que nos rodea, nuestros lados, los vecinos, puede ser aquellos que aún creen en Dios, pero no lo siguen. O sea, entonces, de esa manera, a veces nosotros como cristianos también pasa lo mismo, ¿no? Pasa lo mismo. Pasa lo mismo porque uno se contagia o uno percibe o recibe información de afuera, entonces dicen, ¿no? Otros hijos vuelven diciendo que Dios castiga, hoy me castigó Dios. Entonces, ¿cómo apuntamos? Y Dios no en ninguna parte dice que castiga, son las consecuencias que uno, digamos,
padece. O sea, yo, por ejemplo, toda la humanidad estamos advertidos por Dios. O sea, como un padre dice, no hagas esto te va a dañar o te va a maltratar. Y bueno, yo, por ejemplo, me dice, o a mi hijo le digo, no toques el fuego porque te va a quemar y te va a doler el resto de tus días. Entonces, no, no quiero probar. O sea, en nuestro capricho, nuestra desobediencia nos lleva a las consecuencias. Pero Dios te ha dicho que no toques. O sea, ahí está el tema, hermanos. Ahí está el tema que después dice, ¿te castigó tu papá o Dios? Así que él, por la desobediencia, uno tiene que padecer o uno tiene que totalmente, ¿no?, sufrir estas consecuencias. Así que, hermanos, comparto porque ahí debemos entender de esa manera. Abraham, por ejemplo, la descendencia de Abraham, totalmente cómo venía y por la profetización venía anunciando que va a pasar, que va a vivir un pueblo, una nación como esclavos, padecería, pero vendría, o sea, la promesa venía en continuación. Pero él ya estaba, o sea, ya sabía, ese mensaje llegó hasta a José y seguía informando, seguía avisando, la promesa continuaba, la promesa, digamos, de donde fluía leche y miel, por decir la promesa de Dios. Así que estas cosas debemos tener en cuenta también por todo lo que nosotros aprendemos o más que nada compartirlas, ¿no? Que Dios no castiga, no castiga. Dios es amoroso, tan grande y nos advierte, nos corrige. El problema somos nosotros, hermano. El problema nosotros no aceptamos esa anticipación del aviso y nada, y continuamos con nuestra voluntad. Así que, hermano, buen día. Buen día. Bueno, gracias. Ahí no alcanzo a ver todas las pantallas, Rolando. Ahí, bueno, no sé si Tito quería decir algo. Sí, quería decir más o menos algo de lo que dijo nuestro hermano Rolando, algo que va en su sentido. El ser humano, por naturaleza, es egoísta y siempre se hace la víctima, siempre le echa la culpa a otro. Nunca reconoce, eso es natural, eso es el ser humano, nunca reconoce. La Biblia dice que Dios al hijo que ama lo reprende, o en otras versiones dice lo castiga. Pero a veces nosotros miramos esa jalada de orejas como diciendo Dios es malo, ¿no? Dios es malo. Y a veces hay circunstancias en nuestra vida que solamente nos pasan para traernos a casa. Simplemente para traernos a casa. Debemos darnos cuenta que, por ejemplo, en el Antiguo Testamento, en el libro en las leyes que se le dio, ¿no? ¿Qué pasaba por violar el sábado? ¿Qué era lo que Dios dijo? Aquel que violara el sábado, háganle una fiesta, ¿verdad? Denle un premio al que viole el sábado. No, sáquenlo del campamento y mátenlo. ¿Por qué? ¿Por qué decía eso? ¿No? Es que todo tenía una pedagogía y lo que Dios quería mostrarle a su pueblo es que de verdad el pecado es grave. Una violación de la ley de Dios es grave y como lo dijo mi hermano aquí, como lo dijo mi hermano, cada vez que nosotros, ¿quién comparte eso? Desde hace un momento están ahí compartiendo pantalla, poniendo la foto de alguien. Y desde la pedagogía divina, Dios nos quiere mostrar que el pecado es grave. Hoy día violar el sábado es algo... ¿no? Lo interpretamos a nuestra manera, ¿no? A veces sí, Dios de repente nos dice, mira, piensa que yo puedo trabajar y que esto que el otro. Y interpretamos a nuestra manera sabiendo lo que la Biblia dice, ¿no? Tenemos nuestra manera de interpretar las cosas cuando Dios ya tiene algo detallado, ¿no? Me dijo, tú guardas el sábado de esta manera, pero a veces nosotros no entendemos y cuando lo violamos decimos que no es tan grave. Cuando hacemos cosas que no están marcadas en la Biblia, decimos, bueno, ya, ¿no? Nos justificamos y decimos que no es grave. Pero hermanos, es grave. Es grave. Y lo que Dios quería mostrar en la antigüedad es que cualquiera que transgrede su ley merecía la muerte e iba a morir. El pecado es muerte, ¿no?
Y a veces nosotros nos victimizamos y decimos, uy, mi papá me castigó, Dios me ha castigado, como dijo mi hermano, ¿no? A veces nosotros pensamos que todo viene de la parte de Dios, sabiendo que Dios nos ha prevenido durante mucho tiempo, nos ha dicho, por favor, no hagas esto, no hagas eso, yo te he enseñado que el pecado es muerte, yo te he enseñado que si tú mientes vas a hacer eso, yo te he enseñado que si vas a adulterar vas a hacer eso. No, una serie de cosas que Dios nos ha enseñado, nos ha mostrado, y que no entendemos, pues no entendemos, ¿no? Para nosotros, hoy día transgredir el sábado, adulterar, mentir, robar, es algo, es hasta con nuestros pensamientos, ¿no? Nos dijo Jesús, hoy día es el pan de todos los días. Pues, no entendemos, pues es eso, no entendemos. Y le echamos la culpa a Dios, le echamos la culpa a Dios. Así es, sí, ya desde el principio, Adán y Eva le echaron la culpa a la serpiente, a Dios, y esa es la costumbre que tenemos como seres humanos, de no hacernos cargo de lo que hacemos y buscar, digamos, un culpable. Entonces, al hacer eso no vamos a sentir ganas de arrepentirnos porque creemos que no hicimos nada, y no le tomamos el valor, como decías vos, Tito, de que realmente el pecado te lleva a la muerte, o sea, el pecado es grave. El otro día, después que había estado en la escuela sabática, que iba llevando el nene en la moto, me ponía a pensar, digo, qué difícil, digamos, para el pueblo de Dios vivir en estas circunstancias. Lo mismo en el pueblo de Israel, así tenemos que hacer nosotros, porque Dios que levanta un pueblo justamente para que sea nación santa, un pueblo santo, para que muestre a los demás el poder de Dios y lo que puede Dios hacer en la vida de cada uno. Y es o sea, si bien es un privilegio trabajar para Dios y todo, es una gran responsabilidad, porque nosotros vemos todo el ambiente que se vive alrededor y lo que se van levantando día a día, la gente que se va levantando con diferentes ideologías, y nosotros mantenernos firmes en lo que nosotros creemos. Y hay mucha gente que a lo mejor está cansada y va buscando otras opciones que ni siquiera se asemejan a lo que dice la Biblia. Y a la gente le cuesta mucho enfocarse, justo tenerlo a la Biblia como manual de instrucción, decir pues, la palabra de Dios y que es algo sagrado. Entonces siguen viviendo su vida y haciendo otras cosas que después le terminan obviamente perjudicando, porque sabemos que lo que Dios, como decías vos, la Biblia es nuestro manual de instrucciones para que nosotros funcionemos como Dios nos creó, hizo el manual de instrucciones para nosotros, para que nosotros funcionemos mejor. Y bueno, y por ahí hay cosas que no se terminan de entender. Por eso yo decía de que las consecuencias del pecado, cuando nosotros elegimos el pecado, las consecuencias las vamos a tener, y no es justamente porque Dios esté esperando castigarnos o decirnos, sino, como decía nuestro hermano Rolando, uno le dice a los chicos, no toques ahí porque te vas a quemar. Cuando vos vas y tocas y te quemas, ¿a quién le va a echar la culpa? Si te dijeron que no tocara. Entonces, y justamente nosotros tenemos ese argumento de echarle la culpa a otro igual. Así que, continuando con la lección, dice, estas maldiciones fueron en gran parte, aunque no totalmente, provocadas simplemente al darle al pecado la posibilidad de concretar sus resultados malvados. Porque el que siembra para su carne, de la carne segará corrupción. Eso se encuentra en Gálatas 6:8, es la primera parte del versículo. Y dice, como el agua que por sí sola no dejará de correr hasta encontrar su nivel, como un reloj que por sí solo no dejará de funcionar hasta que se haya agotado por completo, como un árbol que si se deja crecer no puede sino dar su fruto apropiado, así también el pecado tiene un nivel que buscar, un curso que seguir, un fruto que madurar, y el fin de ellos es muerte. Así como dice Romanos 6:21, buscamos Romanos para confirmar que lo que dice la lección es así. Romanos 6:21. Uno tiene, yo cuando leía también, uno tiene el 6:23 que está en el estudio bíblico, que es la paga del pecado, es muerte.
Y bueno, y en esta parte otro versículo que habla acerca de eso, porque habla de la muerte al pecado, toda la parte del capítulo 6 de Romanos. ¿Quién quiere leer entonces 6:21? Romanos 6:21. Yo lo tengo. Buenísimo. Dice, ¿qué fruto cosechaban entonces? Cosas que ahora los avergüenzan y que conducen a la muerte. Exactamente. Fíjense, como decía acá, que el pecado sigue su nivel, la maldad sigue buscando su nivel, y la gente que elige pecar cada vez va a tener más maldad, hasta que su castigo en sí mismo, digamos, su consecuencia es la muerte. A pesar de todas las promesas de tierras, estas promesas no eran incondicionales, surgieron como parte de un pacto. Israel tenía que cumplir su parte del pacto, de lo contrario, las promesas podían anularse. El Señor dejó muy en claro, más de una vez, que si desobedecía la tierra le sería quitada. Vamos a buscar Levítico 26, del 27 al 33, y bueno, le pido a alguien más que quiera leerlo. Alguien más, digo, que no sea yo. Pueden leer el mismo que leyó. No era por la duda, Carly, si querías leerlo, no era por eso. Levíticos 26. Levíticos 26, 27 al 33. 27 al 33, ok. Si aún con esto no me oyereis, si no procederéis conmigo en oposición, yo procederé en contra de vosotros con ira, y os castigaré aún 7 veces por vuestros pecados, y comeréis la carne de vuestros hijos, y comeréis la carne de vuestras hijas. Destruiré vuestros lugares altos, y derribaré vuestras imágenes, y pondré vuestros cuerpos muertos sobre los cuerpos muertos de vuestros ídolos, y mi alma os abominará. Haré desiertas vuestras ciudades y asolaré vuestros santuarios, y no leeré la fragancia de vuestro suave perfume. Asolaré también la tierra, y se pasmarán por ellos vuestros enemigos que en ella moren. Y a vosotros os esparciré entre las naciones, y desenvainaré espada en pos de vosotros, y vuestra tierra estará asolada, y desiertas vuestras ciudades. Ahí está, bueno, esta parte cuando leía esto, que uno lo ve y parece terrible, las consecuencias de no obedecer, es justamente, bueno, yo lo veía desde este punto de vista, que serían las consecuencias de lo que elegimos nosotros, de no tener la protección de Dios, de no buscar a Dios y hacer lo que les parezca. La consecuencia, digamos, del mismo pecado sería la muerte, sería la destrucción y todo lo que viene en consecuencia de seguir pecando. Y lo contrario sería el obedecer a Dios. Tenían todas las bendiciones y todo lo que Dios le prometía. La persona decidía, o sea, el pueblo decidía si quería las bendiciones de Dios o las consecuencias de elegir el pecado. Como cristianos, esperamos recibir y conservar la tierra prometida del cielo y la tierra renovados. Nos ha sido prometidos al igual que la tierra prometida terrenal para los hebreos. Sin embargo, la diferencia es que una vez que llegamos allí, no hay posibilidad de que los perdamos. Buscamos Daniel 7:8, que es el último versículo. También el que lo quiera leer. Carlis. Dice, mientras me fijaba en los cuernos, vi surgir entre ellos otro cuerno más pequeño. Por causa de este fueron arrancados 3 de los primeros. El cuerno pequeño parecía tener ojos humanos y una boca que profería insolencias. Daniel 7:18. Yo escuché 8.
No, pues no El me 10, sonaba. Sí, el 7. 18, Sí, el porque encima no 18 lo dice, encontraba yo. el 18 dice, pero los santos del Altísimo recibirán el reino y será suyo para siempre jamás. Eh, Muy bien, recibirán el reino de los santos del Altísimo y poseerán el reino hasta el siglo eternamente y para siempre. Fíjense, como decía ahora, que decía esta parte, la diferencia es que una vez que llegamos ahí, a la tierra prometida, donde vamos a vivir con Jesús, no tenemos la posibilidad de perdernos eso si llegamos ahí. O sea, ya esa sería la culminación de nuestra espera y la promesa que Dios nos está haciendo. Al mismo tiempo existen condiciones para que lleguemos allí. ¿Cómo interpretas cuáles son estas condiciones, especialmente en el contexto de la salvación solo por la fe? Volvemos a ver, fíjense lo que es la salvación por la fe, porque hay personas que siguen pensando que está la salvación por fe y por obras, y realmente las obras son la consecuencia de tener la salvación por fe. Sabemos que por nosotros mismos no podemos hacer nada, sabemos que la salvación viene de Jesús, que Él hizo todo por nosotros. Entonces, nosotros no tenemos ningún mérito de nada. Lo que nos corresponde a nosotros es buscar a Dios, obedecerlo, y Él hace todas las demás cosas. El Espíritu Santo trabaja en nuestra vida también para cambiar las cosas que nosotros no podemos hacer solos. O sea que el mérito es solamente de Dios. Así que bueno, no sé si alguno quiere decir algo, qué le pareció el estudio, o sea, qué más le impactó. A mí me gustaría una vez más reflexionar en lo que es la naturaleza humana. Y miren cómo somos, disculpen si yo me expreso de una manera un poquito dura, pero a veces nosotros somos bestias, ¿no? Somos tontos. Acuérdense de lo que dice el libro de Juan, ¿no? 5:39. Acuérdense, ¿no? Dios, en ese pacto Dios le dice, obedéceme, ¿no? Obedéceme y yo te voy a bendecir. Entonces, ¿qué pasó con el ser humano? Dijo, lo único que tengo para ser bendecido o para tener la vida eterna, ¿qué es lo que es lo que tengo que obedecer? Olvidando lo que simbolizaba esa obediencia, olvidando lo que simbolizaba los sacrificios, los rituales del santuario y todas las fiestas, ¿no? Lo único que dijo, como un robot, ¿no? Yo tengo que obedecer, bim, 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 obedecí, obedecí, obedecí. Eso se fue perpetuando, la destrucción del templo, la mentalidad del hombre simplemente fue, yo obedezco y seré bendecido, yo obedezco y seré, y se olvidó de la relación, se olvidó lo que dice, lo que fue, no se olvidó eso que es Cristo. En el capítulo 5 del libro de Juan, el versículo 39, es un versículo que muchos conocen, ¿no? Que dice, escuadriñad las escrituras. Pero el versículo que sigue, la palabrita que sigue es porque a vosotros os parece, ¿no? Y dice, os parece que tienen la vida eterna. ¿Qué es lo que pasaba? Es que los fariseos solamente miraban y obedecían como robotcitos, ¿no? Esto voy a hacer, esto voy a hacer, sin ningún pensamiento, sin ninguna relación. Por eso Jesús le dice, ¿no? Escudriñen las escrituras, porque a ustedes les parece que tengan la vida eterna. Pero no es así, porque las escrituras dan testimonio de mí. Y en el camino a Umaús, ¿no? Desde los libros de Moisés, los profetas y los salmos hablaban de Cristo. Entonces nos olvidamos que Dios dio todo, o sea, dio todas esas leyes, esas obediencias para mostrarnos a Cristo, ¿no? Esas fiestas, esos rituales, y a veces nosotros nos olvidamos, como pasó con los fariseos, ¿no? Ellos eran los campeones del sábado, eran los campeones del santuario, eran los campeones del ayuno, de la oración, eran los campeones de todo, pero pues nunca, la gran mayoría nunca aceptó a Cristo. Lo que nos dice sinceramente que nosotros podemos ir a la iglesia, podemos ayunar, podemos hacer obra misionera, podemos hacer muchas cosas, pero sin Cristo todo es vacío. Y eso es, a veces nosotros pues somos, no sé cómo describirlo, ¿no? Porque eso es lo principal y eso no olvidamos. A veces pensamos que yendo a la iglesia ya estamos ya bien, a veces nos olvidamos que ayunando ya está bien, que dando una mano está bien.
sin saber que el cristianismo va más allá, ¿no? El cristianismo solamente es una relación con Cristo y los frutos son nuestras obras. Exactamente, así es. La relación que nosotros tenemos con Dios es lo que nos va a llevar a nosotros a que el Espíritu Santo trabaje en nuestra vida y haga esa restauración, haga esa transformación. Y lo lindo es que estamos en un proceso de santificación, que si bien no es por obra mágica o arte de magia, así que viene y uno dice cuando ora por paciencia, Dios no va a bajar y te va a dar la paciencia. Te van a pasar situaciones donde vas a tener a prueba la paciencia y Dios te va a sostener en esos momentos para que vos puedas salir victorioso. Pero bueno, eso es un proceso y como decía Tito, si no tenemos a Jesús en nuestro corazón, si no buscamos a Dios todos los días y permitimos que Él guíe todo, no vamos a poder tener esa tranquilidad, esa paz que solamente Dios la puede dar. Entonces cuando vengan las tormentas, vengan esas dificultades, nosotros vamos a tambalear porque no vamos a estar confiados, porque al desconocer a Dios realmente, al no conocer su carácter y cómo es, vamos a estar dudando, vamos a ver por nosotros mismos y no permitir que Dios dirija las cosas. Yo les puedo asegurar que cuando Dios dirige, la victoria es segura. Y todas las cosas que Dios nos manda a hacer, en mi caso, bueno, cuando Dios nos elige en diferentes departamentos para trabajar, yo hoy pensaba la felicidad que tuvimos el domingo trabajando, y fíjense que nosotros cuando planificamos y hacemos muchas cosas, tardamos en la semana, estamos organizando, mandando mensajes, y uno tiene que trabajar y tiene que hacer otras cosas, pero cuando dedicamos el tiempo que Dios nos pide para hacer esos trabajos, después cuando nosotros vemos la alegría de la familia, la alegría de los chicos, y poder compartir a Dios en esos momentos, es algo que no tiene precio. Entonces, por más que yo trabaje las 24 horas del día y gane millones, nunca voy a tener la misma satisfacción de poder trabajar para Dios y tener esa relación con Dios, de poder vivir tranquilos y seguros. Antes de anoche mi hijo me decía que no podía dormir, antes de anoche, sí. Y oramos entre los tres ahí para que él pudiera descansar y descansó. Y eso que Dios hace, esa seguridad, esa tranquilidad y eso que Dios nos da, nosotros no lo pagamos con nada. Entonces tenemos esas promesas y tenemos el privilegio de tener a Dios y poder estudiar la Biblia. Es un privilegio. Hoy, como contaba Tito, las cosas que están viviendo en otros lados, que a mí me conmovió, la verdad que me entristeció mucho la situación, y no sé qué haríamos nosotros si estuviéramos viviendo en esas circunstancias. Pero sé que Dios no va a permitir que pasemos cosas que nosotros no vamos a poder sobrellevar. Así que podemos vivir tranquilos y confiados porque Dios está al control y siempre está cuidándonos, y esas promesas que Él hizo y ese pacto que hace con nosotros es real y verdadero. Así que bueno, eso sería todo. No sé si alguien quiere agregar algo. Si no, haría la oración final. ¿Hago la oración? Oremos. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Te damos muchas gracias porque te tenemos a ti, que sos un Dios maravilloso, misericordioso, real, verdadero, y que siempre estás pendiente de nuestras necesidades y siempre nos estás llamando al arrepentimiento y a la obediencia, porque sabemos que eso que tienes para nosotros es lo mejor. Queremos rogarte que tú cuides a cada uno de nosotros y a las personas que están sufriendo en otros lugares, que tú les des fortaleza y les permitas seguir adelante, porque lo que queremos nosotros es estar contigo, no solamente acá en la tierra, sino prepararnos para estar contigo en el cielo. Gracias por tu pacto, por tus promesas, y sabemos que son reales. Gracias por todo, en el nombre de Jesús. Amén. Gracias, Fabi, que Dios te bendiga, y a todos por sus comentarios, su participación. Los esperamos para la próxima. Siempre están invitados. Hoy en la tarde también tenemos el
curso bíblico para que puedan también unirse con nosotros. Vamos todos a reaccionar ahí, unos corazoncitos para Fabi.